Buenas noches, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Bien, rápidamente, hermanos, abra su Biblia allí donde usted se encuentre y vamos a ir al libro de 1 de Corintios, el capítulo 1, versículo 18. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy, hermanos, quiero compartirles una enseñanza, un estudio bíblico sistemático. Cuando digo sistemático, quiero tratar de desarrollar esta enseñanza de una manera muy profunda, muy objetiva, acerca de la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Y hemos considerado el libro de 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Hermanos, nosotros sabemos que hoy en el mundo entero, en muchos países, se celebra tradicionalmente, se está celebrando la supuestamente Semana Santa. Digo supuestamente, porque de santo no tiene nada. Nosotros, cuando no conocíamos a Dios, porque esta palabra no se había sido revelada a nuestra vida, entonces también corríamos, nos conducíamos de acuerdo a las corrientes de este mundo. Pero hoy nosotros sabemos que todo aquel que ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido la santificación y, por cierto, la justificación y también la adopción. Ahora somos nueva criatura. Y por ende, como somos santificados, eso nos demanda que nuestra vida, todos los días, las 24 horas del día, tenemos que vivirla en santidad. Así que nosotros sabemos que la santidad es parte del buen hábito en la que cada uno de nosotros tenemos que tener. Por eso la palabra de Dios dice: de modo pues, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas, o sea, las cosas del mundo pasaron, costumbre, tradiciones pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, hoy el mundo entero precisamente lo llama el Viernes Santo, en alusión, según muchos, fue precisamente el día donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, hermano, sabemos que no solamente hay que recordar al Señor en un determinado día cuando lo crucificaron. No. Cada vez que uno, como cristiano, como hijo de Dios, celebra, hermano, la cena o la Santa Cena, como nosotros lo llamamos, allí estamos recordando la muerte de quién, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. No específicamente esperar un día al año para recordar su muerte, no, sino, si es posible, hermano, todos los días. ¿Para qué? Para que nosotros consideremos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Recuerde que la muerte de Jesús, hermano, significa mucho. Y sobre todo el tipo de muerte que Él tuvo, que no fue una muerte, hermano, cualquiera.
fue la muerte de crucifixión. Por eso que hoy quiero compartirle y quiero saludar a todas las personas que me están saludando. Bendito sea el nombre del Señor. Les pido por favor, hermanitos, que si van a subir, apaguen su micro inmediatamente. Alabado sea el nombre del Señor. En el tiempo del apostolado, sobre todo el apóstol Pablo, hermanos, cuando él llegaba a un lugar y hablaba precisamente del sacrificio que hizo Jesucristo por la humanidad, para muchos, hermanos, la palabra de la cruz era locura. Por eso, muchos hermanos consideraban que lo que hizo Jesús en la cruz, para muchos no era tolerante, era algo intolerante. Algunos decían, no, está loco que una persona muera por otro. No. Algo, hermano, que ellos no entendían. Algo que hoy en día mucha gente, por ejemplo, los agnósticos, por ejemplo, hermano, los ateos, gloria sea el nombre del Señor, ellos no creen en el sacrificio de Jesús. No creen. Pero nosotros por la palabra sabemos perfectamente que Cristo murió. Que Cristo, hermano, entregó su vida por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, entonces por eso que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice así la palabra: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, para los que se pierden, para aquellas personas que no reciben a Jesús en su corazón, para ellos, hermano, es locura. No entienden, hermano, el sacrificio que hizo Jesús. Hermana, yo la estoy subiendo, hermanita Heidi, cada rato la estoy subiendo, pero no sé qué está pasando con su internet. Pero dice acá, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, o sea, a nosotros, ¿qué dice? Esto es, a nosotros, o sea, a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué cosa, hermano? Es poder de Dios. Así que la palabra de la cruz, hermano, para nosotros, ¿qué cosa es? Es poder de Dios. Así que la cruz es el punto culminante del plan redentor de Dios. En ella se une la justicia y la misericordia de Dios y se revela el amor supremo hacia la humanidad. Por eso que Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio e entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire, imagínense, un padre amoroso envió a su Hijo para que muera en la cruz crucificado. ¿Cómo es eso? Muchos dicen, ¿cómo es eso de que un padre va a entregar a que su hijo sea asesinado, torturado, que padezca tantas cosas por un mundo perdido? Es que eso se llama amor. Eso se llama misericordia. Así que, hermanos, la cruz es el eje sobre el cual gira todo el mensaje de la Escritura. Todo gira, hermano. Este mensaje de la cruz gira todo el mensaje de la Escritura. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso que yo nunca me voy a cansar y siempre lo voy a decir. Aunque algunos predicadores se sientan incómodos, se molesten, aunque algunos por ahí de repente se sientan subestimados. Pero cuando usted predique, hable del sacrificio de Cristo. Usted tiene que presentar el plan de salvación a las personas. No es que yo me jacte, hermano, ni me gloríe, pero si usted ha analizado,
Cada vez que yo salgo a predicar a la calle, eso hago. Presento el plan de salvación. Presento el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. En otra palabra, hablo de la cruz. Ese es el tema, ese es el mensaje. ¿Qué tiene usted que estar hablando de política? ¿Qué tiene usted que estar hablando de otra cosa? Que tengo una visión, que Dios me está mostrando, que Dios me dijo, que el Espíritu Santo me está hablando, que el otro, que Rambo saca la bazuca, que por aquí, que por allá, que hay mujeres que se pintan el cabello, hay mujeres empantalonadas que hablan estas cosas, que por aquí, que por allá. Hermano, eso no es predicar el Evangelio. Eso no es presentar a Cristo, no. Pablo, hermano, donde él iba, hablaba del sacrificio que hizo Cristo, por la humanidad. Así que no se incomoden predicadores, no se incomoden ministros y pastores. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que yo siempre voy a instar, por eso que yo siempre voy a hablar estas cosas. Muy bien, hermanos, pero vamos a ver algo, hermano, de historia. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo era esta muerte de la cruz? Ahora, la crucifixión en el mundo antiguo, este era un método, hermano, de ejecución utilizado incluso antes de los romanos, porque quienes crucificaron a nuestro Señor Jesucristo fueron los romanos. Era la pena máxima de aquellos tiempos que empleaban los romanos, de acuerdo al delito, de acuerdo, hermanos, a lo que un individuo cometía, de acuerdo a eso, hermanos, lo condenaban algunos a la muerte y crucifixión. Otros eran llevados presos a cadena perpetua para que mueran ahí, hermanos, encarcelados. Y algunos morían de hambre, morían a golpes, etcétera, etcétera. Pero la pena máxima para los romanos en ese tiempo, hermano, era la crucifixión. ¿Y quiénes eran los que eran crucificados? Los asesinos, los criminales, los revolucionarios, los que se levantaban contra Roma o se levantaban contra César. Por eso que a Jesucristo lo acusaron como un revoltoso. A Jesucristo, hermano, lo acusaron que se había levantado contra César. Por eso que a él, hermano, lo crucificaron. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, mire, escuche esto, hermano. Era un método de ejecución utilizado desde muy siglos atrás por los asirios, por los babilonios, también por los persas, los griegos y finalmente romanos, quienes lo perfeccionaron, hermano, ya esta muerte de crucifixión. Alabado sea el nombre del Señor. Sería bueno, hermano, que escriba, hermanos amados, que escriba ahí, amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esta muerte de cruz era una muerte considerada, hermano, la muerte más vergonzosa, lenta y dolorosa. Y ya les he dicho, hermano, bajo la ley romana se le aplicaba a esclavos rebeldes y criminales graves. Y Jesús murió así. ¿Por qué digo que era una muerte vergonzosa? ¿Por qué cree, hermano, que era una muerte vergonzosa? ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que era sentenciado a morir en la cruz, estos criminales tenían que cargar su propia cruz. Y para vergüenza de mucha gente, hermano, lo desnudaban. Y tenían que cargar, hermano, su cruz. Gloria sea el nombre del Señor. Eso hicieron con el Señor. A Jesucristo, hermano y hermanas en Cristo, le hicieron cargar su propia cruz. Y todo Jerusalén, hermano, por todas las calles de Jerusalén, tenían que él pasar vergüenza. Y en el trayecto del camino,
Gloria sea el nombre del Señor, porque la crucifixión, hermano, empezó a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, hermano, empezó. Él tenía que cruzar todo, hermano, la calle, arrastrando su cruz. Y ahí, hermano, la gente le gritaba. La gente le decía cuál palabra salía de su boca. Y todavía, hermano, mientras que él caminaba, tenía que ser golpeado. Tenía que ser, hermano, incluso insultado por la gente. Algunos le escupían. No era fácil. Es como, por ejemplo, ¿no? Acá en el Perú o algunos lugares, cuando agarran a un ladrón, ¿qué hacen, hermano? Lo golpean, lo desnudan. Y todavía le ponen un letrero en el pecho o en la espalda: ratero, delincuente. Y por ejemplo, acá en algunos lugares han agarrado así a ladrones y lo pasean desnudo por la calle, hermano, gritando: soy ratero, soy ratero, soy ratero, soy ratero, soy ratero. Y lo están golpeando, hermano, algunos a patadas, a látigo, le echan cualquier cosa. Y algunos incluso, hermano, hasta lo queman vivo. Eso está pasando hoy en día. Así también Jesús fue humillado, hermanos. Así que no vaya a pensar que a Jesucristo agarraron y le hicieron cargar su cruz y listo, no. Y él tenía que cargar su cruz a uno de los lugares más altos, al Gólgota, o a la montaña de la crucifixión. No fue fácil. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermano amado, la cruz en tiempo de Jesús era un símbolo de opresión romana. Los crucificados eran exhibidos públicamente para sembrar miedo. Esa era la intención de Roma. Ellos, hermano, usaban estos métodos, según ellos, para originar miedo, para que nadie se levante contra el imperio romano. Hermano, las víctimas a menudo cargaban su propio madero hasta el lugar de ejecución. Por eso, no era fácil para muchos morir en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Y otra cosa, la cruz era señal de maldición. Por eso es bueno aclarar esto. Recuerde, hermano, la cruz era señal o símbolo de maldición. Por eso que yo no creo, hermano, en la cruz. Yo no creo en la cruz. La cruz, hermano, es señal de maldición. Yo creo y bendigo aquel personaje que murió en la cruz. No es que la cruz sea bendita, ¿me están entendiendo? Amén, hermanos. Bendito es aquel que murió en la cruz. En otra palabra, Jesús se hizo maldición por salvar a la humanidad. Yo no sé por qué mucha gente tiene en su casa y hasta en el templo una cruz. Parece que no han entendido, hermano, de que la cruz es símbolo de maldición. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que uno tiene que predicar, sí, que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Eso nadie lo puede, hermano, dudar. Y tenemos que seguir hablando de la cruz. Tenemos que seguir predicando, hermano, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros somos bendecidos no por la cruz, sino somos bendecidos por aquel que murió en la cruz. Amén, hermano. Diga amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Gloria sea el nombre del Señor. Ahora bien, el pueblo en aquel entonces, hermano, veía la cruz como fracaso. Pero Dios la usó, repito, Dios la usó esa cruz como victoria. Como victoria. Ahora,
Recuerde de que no solamente nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Fueron cientos de personas que murieron crucificados. E incluso, hermano, Él murió crucificado juntamente con dos personajes, uno a la derecha y otro a la izquierda. También murieron crucificados. Recuerde eso, hermano. Entonces, Pastor Emilio, ¿por qué resaltan entonces tanto de que Jesús murió crucificado al igual que los otros? ¿Y por qué no resaltan a los otros personajes? Y a muchas personas que también murieron crucificados. Si ellos murieron también de esa manera. No, no, hermanos. Es que, ¿dónde está, digamos, la enseñanza? ¿Dónde está, digamos, la exaltación? ¿Dónde está, hermano, acá la victoria y la bendición? ¿Por qué Cristo sí y los otros no? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque proféticamente se tenía que cumplir profecías dichas y dadas por los profetas del Antiguo Testamento. Amén, hermanos. Y otra cosa, los que murieron en la cruz, sí murieron por su pecado, por su maldad, porque eran pecadores. Porque la palabra de Dios dice claramente que no hay justo ni aun uno acá en la tierra. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo no. Cristo, hermano, no fue un pecador. Él nunca pecó, ni con el pensamiento. Él fue santo. Él fue puro. Era Dios mismo hecho carne. Amén, hermanos. Por eso que se resalta mucho la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esos pecadores murieron por sus pecados. Murieron así crucificados por su pecado, por su maldad o por su naturaleza pecaminosa. Pero Jesús no. Jesús no, hermanos. Jesús vino a morir por nosotros. Yo le pregunto, hermano, ¿usted entregaría su vida voluntariamente? De repente, justo van a crucificar a un violador, a un delincuente, a un asaltante. Lo van a crucificar. Yo le hago una pregunta a usted. Si en ese momento usted hubiera estado presente, hubiese sido capaz de decir, ¿sabe qué? No lo maten a Jesús. Yo voy a morir por él. No lo maten. No lo maten. Yo estoy seguro, hermano, que usted no lo haría. No lo hubiera hecho. Pero Jesús se lo hizo. Entonces, ¿dónde está la enseñanza teológica, hermano, acá? ¿Cuál es el trasfondo de la muerte de Jesús? ¿Sabe cuál es, hermano? Es que la cruz Dios la usó como sustitución. Por eso cuando usted, hermanos, empieza a caminar con el Señor, lo más importante es que usted conozca doctrina. Entienda, hermano, lo que significa sustitución. ¿Qué significa sustitución? Alguien que reemplaza a otro. Y Jesucristo fue nuestro sustituto. Él muere en el lugar del pecador. Eso se llama sustituto. Él, hermano, cargó nuestros pecados. Les pregunto, ¿usted cree que todas esas personas que murieron crucificados, incluyendo los que estaban al lado de Jesús, ellos murieron por su pecado? ¿O murieron, hermano, porque estaban cargando el pecado de otras personas? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Repito, escriban. ¿Ellos murieron por su pecado o murieron llevando el pecado de otros? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, conozcamos doctrina. Aprendamos cuál es el trasfondo, hermano, del por qué Jesús murió por nosotros.
La cruz como sustitución. Entonces, cuando Cristo estaba siendo crucificado, hermano, se estaba cumpliendo lo que dijo Isaías. Vamos a ver, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos a ir, hermano, a la palabra del Señor. Isaías, el capítulo 53. Versículo 4 al 6. Dice así la bendita palabra del Señor. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Apague su micro, por favor. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Voy a repetir. Dios cargó en su Hijo todo el pecado de nosotros. Eso se llama, hermano, la obra de sustitución. Bendito sea el nombre del Señor. El profeta Isaías, ya él habló, Dios le reveló, hermano, estos acontecimientos que le iba a pasar en el futuro al Señor. Acá, hermano, esta profecía precisamente está hablando de Jesús. Unos 750 años antes de Cristo. Por eso que yo digo, hermano, si esta profecía, si esto, hermano, no se hubiese cumplido en el Señor, entonces Dios sería un mentiroso. Y nosotros sabemos, hermano, que Dios es soberano. Muchos me dirán, Pastor Emilio, pero ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitió que se ensañaran de su Hijo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios es soberano. Cuando se habla de soberanía, es que Él hace las cosas como Él quiere, pero Él no se equivoca. ¿Sabe por qué? Porque Él es omnisciente, porque Él es perfecto. Nosotros no tenemos por qué cuestionarle a Dios. Y yo creo que Jesucristo, al morir por nosotros, fue la obra más perfecta. La obra, hermano, ¿qué le digo? Redentora, o Dios empleó la cruz como un sustituto. Por eso que a mí mucho me gusta hablar de doctrina, porque es muy importante para que usted considere, para que usted valore, para que usted tome en cuenta, en consideración, que el sacrificio que hizo Jesucristo no fue un sacrificio en vano. Fue un sacrificio que usted y yo tenemos que valorar. Y no debemos de pisotear, hermano, la sangre de Jesús. No debemos de tomar por inmunda la sangre de Jesús. Hay de aquellos. Hay de aquellos, hermanos, que tuvieran por inmunda la sangre de Jesús. Hay de aquellos cristianos que dicen, yo soy cristiano, pero ¿cómo estará viviendo? De repente es un cristiano, ¿qué le digo, no? Hipócrita. Uno que dice que es cristiano, pero sin embargo con sus hechos lo está negando. Con su testimonio lo está negando. Con su conducta, con su forma de vivir. Por eso es bueno, hermano, que nosotros no nos dejemos guiar o mover como el mundo se mueve. Mire, el mundo hoy en día, y para muchos le va a parecer de que yo estoy criticando o estoy, hermano, haciendo mofa de ellos. No. Valga verdades, hermano, hoy mucha gente no valora, no considera el sacrificio de Jesús.
Por ejemplo, ¿no? La religiosidad hoy en día de mucha gente que hace, supuestamente dice, ¿no? Hoy Semana Santa. Algunos no toman ese día. Algunos dicen, no voy a comer carne porque si yo estoy comiendo carne, es como si me lo estuviera comiendo a Jesús. Ese es un dogma, una norma, no estoy seguro, aclaro, de que lo ha establecido la religión tradicional o de repente la gente lo hace por costumbre. Pero nosotros no, pues hermano. Nosotros, hermano, no nos dejamos guiar ni corremos de acuerdo a las corrientes de este mundo, no. ¿Qué? O sea, porque yo voy a dejar de comer carne ese día, porque quiero recordar a Jesucristo, su muerte, aunque sea por este día, y una vez que pase el viernes, sábado, a tomar nuevamente, a adulterar nuevamente, a fornicar nuevamente. No, hermanos, de ninguna manera. Nosotros tenemos que recordar toda la vida, hermano, el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Por eso, cuando el diablo le incite a pecar, cuando su carne, hermano, se está rebelando contra usted, cuando su carne le está pidiendo esos deseos pecaminosos, ¿sabe qué? Acuérdese lo que hizo Jesús por usted en la cruz. ¿Cuántos están entendiendo la enseñanza? ¿Amén? ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Entonces, la cruz fue algo, hermano, que Dios usó como un sustituto. La cruz como sustitución. Entonces, se tenía que cumplir la profecía dichas por el profeta Isaías. Vayamos a lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver. 2 Corintios capítulo 5, el versículo 21. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, él no conoció pecado. Él era santo. Hermano, cuando uno es santo, la palabra de Dios lo dice, hermano, que hasta los demonios daban testimonio de Jesús. Tú eres el santo, le decían, y ha venido a atormentarnos. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? Consagrado, dedicado, apartado del pecado. Ahora, apartado del pecado, ¿para qué, hermano? Para vivir una vida conforme a Dios le agrada. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Quiero que usted entienda esto, mi hermano amado. Dice, al que nos conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa, hermano? Justicia de Dios en él. Cuando dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, la Biblia dice que hemos sido justificados, declarados justos. Por eso nosotros somos hechos justicia de Dios. Dios ya no cuenta nuestros pecados. Dios, hermano, incluso ya ni se acuerda de nuestros pecados, porque hemos alcanzado la justicia de Dios. Ahora somos justificados. Por eso que Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Él cargó todo nuestro pecado. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos a ver lo que dice la bendita palabra del Señor acá. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Acá nos damos cuenta cómo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta. Y acá, con revelación de parte de Dios, Pedro escribe esta carta para la iglesia, para nosotros. Y nos hace recordar acá, hermano, que Jesucristo, a través de la cruz, Él fue nuestro sustituto. Repito, Él fue quien cargó nuestro pecado. Porque
Lo que a nosotros nos esperaba, ¿sabe qué cosa era, hermano? Era la condenación eterna. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y acá dice, ¿no? ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, que dice, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Entonces, hermano, en la cruz, Jesús carga con la culpa y recibe el castigo que nos correspondía. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso que cuando Pablo, hermano, predicaba, cuando Pablo llegó, por ejemplo, a los Corintios, cuando Pablo llegó a Tesalónica, cuando Pablo llegó a Éfeso y a muchos lugares donde el Espíritu Santo le impulsó o lo llevó, Pablo siempre hablaba, hermano, de la muerte de Jesús. Él hablaba de la crucifixión y también hablaba de la resurrección de Jesús. Por eso que una vez más le digo, hermanos, predicadores, tan complicado le es para ustedes predicar el Evangelio, en vez de estar hablando tonterías y todavía se ponen ahí, hermano, en su postal de su página, evangelista internacional, lleno de unción, lleno del poder. Y cuando uno le escucha, hermano, predicar, perdóneme el término, hermano, hablan tonterías. Hablan tonterías. Yo creo, hermano, que cuando Jesucristo nos ha mandado a predicar el Evangelio, hay que predicar el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué consiste, hermano? Buena noticia, buenas nuevas. Hablarle al pecador que Cristo murió por ellos. ¿Cuántos están entendiendo la enseñanza, hermano? ¿Por qué se pone a gritar? Yo no sé por qué se ponen algunos, hermano, a hacer su show, como siempre lo digo, hermano, como queriendo impresionar, ¿no? Que están llenos del Espíritu Santo, que en ellos hay fuego, y gritan y que fuego, fuego, siento la presencia de Dios, fuego. Hermano, yo no quiero imaginarme que eso hacía Pablo. A ver, pregúntese usted, hermano, ¿usted cree que Pablo cuando llegaba a un lugar hacía esos espectáculos, esos shows? No, de ninguna manera, ni menos, hermano, no, ni Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Yo felicito a muchos hoy en día que tienen ese deseo de predicar el Evangelio, pero tienen que prepararse. Tienen que fundamentarse con doctrina. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, predica el Evangelio, reprende, insta, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando Pablo le dice esto a Timoteo, la manera como debe de predicar, le dice con paciencia y doctrina. ¿Cómo es eso, Pastor Emilio? Es que uno tiene que predicar con doctrina, con enseñanza, presentar a Jesucristo como el Redentor, hablar del perdón de los pecados, hablar del arrepentimiento. Ese es el mensaje, esa es la predicación del Evangelio. Pablo no le dice, ¿sabe qué? Anda, ora por los enfermos y háblale de sanidades, de milagros. No, hermano, predique el Evangelio, porque la fe viene por el oír, y por oír la palabra de Dios. Hoy en día no. Hoy, hermano, muchos supuestamente profetas evangelistas se centran tanto en hablar de sanidades, de prodigios, de señales, que llama de fuego, que carro de fuego, que la antorcha encendida, que el manto sagrado. Hermano, eso no es el Evangelio. El Evangelio es hablarle a las personas que Cristo murió por sus pecados. ¿Cuántos están entendiendo la enseñanza? ¿Amén o no amén, hermanos? Por eso, prepárense. Gloria a Jesús.
Entonces, hermano amado, la cruz, muy aparte como sustitución, también la cruz como satisfacción de la justicia divina. ¿Cómo es eso? Que Dios no pasa por alto el pecado, no pasa por alto el pecado, sino que Dios juzga el pecado en la persona de su Hijo. ¿Cómo es eso? Es que, hermano, Dios permitió que la gente, hermano, se ensañe de su Hijo, porque esa era la manera. Todo el juicio, todo el castigo, hermano, cargó sobre su Hijo. Como una especie de, hermano, para que usted lo pueda entender, como una especie de amor y odio. ¿Me están entendiendo, amén, hermanos? Es como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé. Gloria a Jesús. Usted sabe perfectamente por la historia bíblica que Dios le dijo a Noé: construye un arca. Construye un arca. Y Dios le dio el diseño, le dio de qué material tenía que hacerlo, la forma, todo el panorama Dios se lo dio a Noé. Y Noé lo hizo. Noé edificaba el arca y a la vez también, hermano, predicaba el evangelio. Le daba a conocer que Dios había dictaminado un juicio, que iba a venir el diluvio. La gente estaba anticipada. La gente, hermano, estaba advertida. Ni por decir que Dios no le dijo. Hasta que llegó el tiempo señalado por Dios. Bueno, para abreviar la historia, ¿no? Usted sabe que los que entraron al arca solamente fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Solamente 8 se salvaron. Ahora, mi pregunta es, ¿quién protegió a Noé para que ese juicio, esa ira, ese enojo de parte de Dios no caiga sobre Noé? Mi pregunta es, ¿quién lo protegió? A ver, escribe usted ahí. ¿Quién lo protegió? Gloria sea el nombre del Señor. Le pregunto, hermano, ¿quién lo protegió? ¿Quién lo salvó a Noé? ¿Sabe quién, hermanos? El arca. El arca. Fue el arca, hermano. El arca aguantó todo, la ira de Dios. Todo el juicio aguantó el arca, soportó el arca. Por eso que digo, ¿no? El arca es un tipo de Cristo. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Así también, toda la ira, todo el enojo, Dios lo cargó, hermano, en su Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, Dios no pasa por alto el pecado, sino que Dios lo juzga en la persona de su Hijo. Vamos a ver Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 3, el versículo 25. Vamos a dar lectura hasta el versículo 26. Romanos capítulo 3, versículo 25-26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Note usted esto. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermano, antiguamente, cuando el pueblo de Israel, de acuerdo a las leyes ceremoniales, el pueblo de Israel, cuando traía una ofrenda por su pecado, hermano, ellos presentaban un animal. ¿Y qué hacían con el animal?
hermano. Había un lugar, hermano, que se llamaba el propiciatorio. Ahí, hermano, al animal lo descuartizaban. Ese animal, por si acaso, no lo presentaban en holocausto vivo, no. No, hermanos. Ese animal tenía que ser degollado. ¿Me están entendiendo? Tenía que haber derramamiento de sangre. Y luego, hermano, lo descuartizaban. Y eso se llama, hermano, ¿sabe qué? Propiciatorio. Todo el pecado de ese hombre que presentaba, hermano, al sacerdote, en otras palabras, perdóneme el término, la culpa lo llevaba a ¿quién? El animalito. Ese animal nos habla de Jesús. Cristo fue sacrificado por nosotros. Por nosotros, hermano. Por eso entiende, hermanito amado. Entienda. Yo no sé cómo hoy en día muchos dicen ser cristianos y viven como se les da la gana. Hay pastores, hermano, adúlteros, estafadores, mentirosos. Pastores, hermano, que están usando el evangelio como una fuente de ganancia. E incluso hay algunos, hermanos, que están usando incluso hasta plataformas, por ejemplo, ¿no? El TikTok, y maquillan nada más diciendo somos cristianos, pero en ellos hay otra motivación. Por ejemplo, de monetizar, de, hermano, de que le den monedas. O sea, yo, hermano, le agradezco a Dios, no obstante que Dios toque el corazón, y le agradezco a Dios que Dios toque el corazón y por ahí un hermanito me da una ofrendita, una monedita. Gloria a Dios, hermano, pero Dios conoce mi corazón, que la única intencionalidad por la que hago live, hermano, es para predicar la palabra, es para que usted aprenda a obedecer a Dios, para que usted tenga el temor de Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y les agradezco, hermano, les agradezco que usted, de repente Dios toca su corazón y pone ese deseo de darme una ofrendita. Gloria a Dios, hermano. Yo siempre voy a estar agradecido con usted y siempre lo voy a decir. Siempre lo voy a decir, hermano, usted está sembrando en buena tierra. La verdad, porque de una otra manera usted está siendo agradecido, porque preparar estas enseñanzas, preparar estos temas, hermano, no es fácil. A veces uno tiene que pagar un precio. Este es un sacrificio, pero no es nada comparable al sacrificio, hermano, que hizo Jesús por nosotros. Él fue, hermano, como propiciatorio. Por eso estudie esta palabra propiciatorio, escríbelo y investigue qué cosa eso era, hermano, en el Antiguo Testamento. Cristo fue nuestro propiciatorio. Amén, hermanos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más representa la cruz? La cruz, hermano, como derrota del mal. La cruz como derrota del mal. En la cruz, Jesús derrota a Satanás, al pecado y la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesucristo, hermano, murió en la cruz, el enemigo queda desarmado y la deuda cancelada. Miren, hermanos, si el diablo, por eso le digo, ¿no? El diablo no es omnisciente. El diablo no es omnisciente. Dios sí es omnisciente. Omnisciente quiere decir que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Omnisciente quiere decir que Dios discierne, conoce nuestros pensamientos y Él conoce las intenciones del corazón. Dios lo sabe todo. Dios sabe, hermano, lo que usted está pensando en este momento. Dios sabe. Dios sabe, hermano, lo que usted va a hablar pasado mañana. Por eso que David decía, aún mis palabras no están en mi lengua, pero tú ya las conoces, oh Dios.
Y Satanás no tiene ese atributo. Él no tiene ese atributo. Ahora Satanás sí sabe cuál es su futuro. Satanás sabe, hermano, lo que le espera. Y por cierto, él no quiere irse solo. Él, hermano, no sabía de que con la muerte de Jesús, él iba a ser derrotado. Él no lo sabía. Por eso, si él hubiera sabido eso, si Satanás hubiera sabido, hermano, de que Jesús, valga la redundancia, él iba a vencer, yo estoy muy seguro, hermano, de que Satanás hubiese sido su guardaespaldas. Él no hubiera permitido, hermano, de que nadie lo toque. Cuidado con tocar a Jesús, cuidado con tocarlo. Pero este apestoso no sabía, pues, hermano, no lo sabía. Al contrario, él fue el instigador. Él estaba tras ahí los soldados, hermano. Los demonios se metieron en los verdugos y a Jesucristo, hermano, se ensañaron, hermano. Lo agarraban, hermano, con unos látigos. Bendito sea el nombre del Señor, que en las correas de estos látigos, hermano, en las hebras que tenían estos látigos, habían filamento de tubos, de huesos, hermano, con filos. Y en las puntas tenía unas bolas, especie de garfos, hermano, que cuando a Jesucristo lo golpeaban, le sacaban parte de su carne, hermano. Lo hacían con odio. Cuenta la historia que estos verdugos, hermanos, se mordían la lengua de tanta ira, de tanto enojo, porque estos hombres querían que Jesucristo se quejara. Y no lograron, hermano, que de repente él se quejara, o que de repente él diga, ay, no lograron eso. Y Satanás estaba feliz. Satanás ahí estaba, happy, pero no sabía que él mismo, hermano, estaba colaborando con su próxima derrota. ¿Me están entendiendo? Amén, hermano. Por eso le digo esto, hermano. La cruz fue el instrumento que Dios usó para derrotar a quien, hermano, no solamente al pecado, sino a la muerte y también a Satanás. Vayamos a lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Mira lo que dice. 1 Corintios capítulo 15. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, de la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, o sea, Dios nos da la victoria por medio, pero de la muerte de Jesús. Más adelante, hermano, yo le voy a estar hablando acerca de los beneficios que en sí trajo consigo la muerte de Jesús. Algunos dirán, no, qué malos fueron. Qué mal fue Dios con su Hijo. ¿Lo abandonó? No, al contrario. Ahora nosotros, hermanos, sabemos por la palabra que si Jesucristo, Él no hubiera muerto, ¿sabe qué? Si Jesús no hubiera muerto, nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación. Nosotros no hubiéramos sido redimidos. Nosotros no hubiésemos sido justificados ni santificados. Todas las bendiciones que hoy, hermanos, nosotros hemos obtenido por gracia es por la muerte de Jesús. A ver, ¿cuánto valora la muerte de Jesús? A través de la cruz fue el método que Dios usó como reconciliación. Fue la muerte. Y Dios usó la cruz, valga redundancia. Pero el mundo, ¿cómo celebra? El mundo no entiende estas cosas, hermano. El mundo no entiende. Por eso que vale la pena predicar el evangelio. Vale la pena, hermano, que usted use su plataforma, hablar de la muerte de Jesús, predicar el evangelio. La gente sigue celebrando, sigue festejando. ¿Sabe por qué, hermano? Por ignorancia. Por ignorancia. Porque no conocen la palabra.
Por eso que Dios nos ha mandado, hermano, a que tenemos que predicar el evangelio. Pero para predicar el evangelio hay que estar preparado. Para predicar el evangelio, hermanos, escuche esto. Hay que saber presentar el evangelio. El evangelio se presenta con excelencia, con fundamento bíblico. No es pararse en una esquina y hablar cualquier cosa, cualquier disparate. No, hay que saber llevar el evangelio de la paz. Amén, hermanos. Entonces, vayamos a lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a ir al libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 13. Gloria sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 3. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, que dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire esta bendición, hermano. Ahora nosotros hemos sido hechos cercanos a Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, o sea, por la cruz. A no ser, hermano, de que usted todavía sigue en el mundo, tenga cuidado. Si usted todavía está participando, practicando las cosas del mundo, alabado sea el nombre del Señor. Tenga cuidado. Tenga cuidado, hermano, porque usted se está exponiendo al juicio de Dios. Al juicio de Dios. Hermano, Dios no puede ser burlado. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, a mí lo primero que me enseñaron fue esto: el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Ay de aquellos, dice la palabra, que tuviera por inmunda la sangre de Jesucristo y la pisoteara. Yo, hermano, traté, hermano, de apartarme de todo tipo de persona que no me edificaban. Yo tenía muchos amigos en el mundo que yo llamaba amigos, pero sus conversaciones a mí no me edificaban. No me servían. Para nada. Al contrario, se burlaban de mí. Entonces yo dije, no, yo tengo que cuidar mi salvación. Yo tengo que amar a Dios. Tengo que respetar a Dios. Tengo que valorar ese sacrificio. Tengo que valorar todo lo que Jesucristo ha hecho por mí. Pero cuando una persona no valora el sacrificio, hermanos, de Jesús, es como si le estuviera escupiendo nuevamente. Es como si pusiera a nuestro Señor Jesucristo nuevamente en vituperio. Basta ya, hermanos. Usted no tiene por qué pensar ni tener ese criterio o pensamiento como el mundo. Mire cómo el mundo hoy en día, hermano, tiene este concepto del sacrificio de Jesús. Semana Santa, dice. Hoy viernes no toco a mi mujer. Hoy viernes no como yo carne porque estaría comiendo a Jesucito. No, hermanos. Esa es religiosidad. Esa es una mentira que el diablo le ha hecho creer a mucha gente. Nosotros somos cristianos. Tenemos que valorar el sacrificio de Jesús. Valoremos, hermano, lo que Él ha hecho por nosotros. Compórtese, camine en santidad. Renuncie a amistades que no sirven para nada. Renuncie, hermano, a aquella gente que le incite a que su carne se levante, a que nuevamente usted, hermano, sea llevado al mundo. Tenga cuidado. Dios no puede ser burlado. Por eso que Pedro dijo, es mejor que no me hayas conocido, a que le acontezca lo del proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca, ¿a qué? A revolcarse al cielo. A ver, ¿cuántos son puercos? ¿O cuántos son puercas? ¿Son puercos, son perros, perras? ¿O son ovejas del Señor? A ver, los que son ovejas del Señor, diga amén. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por la cruz, nosotros
ahora hemos sido reconciliados. Hay una relación entre Dios y la humanidad. Vamos a verlo. Estamos leyendo Efesios capítulo 2, versículo 13. Mire, versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Por Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, ahora tenemos paz. Y sigue diciendo que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Acá Pablo está hablando tanto a los gentiles, hermano, como a los judíos creyentes que habían aceptado a Jesús en el tiempo, hermano, de la predicación del apóstol Pablo. Gloria sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el versículo 16. El versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Todo apunta, hermano, a la cruz. Todo apunta a ello. Por eso, hermano, valore la cruz. Perdóneme el término. Aprenda a madurar. Aprendamos a madurar, hermano, a ser cristianos centrados, a ser cristianos con convicción. Déjese de tontería. Deje de estar, hermano, ahí participando en truanerías. La Biblia dice claramente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amén, hermano. Día y noche, en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Esos son los cristianos que valoran, hermano, el sacrificio de Jesús. Las 24 horas del día. Yo tengo, hermano, que pensar. Por eso le dije hace un momento, antes de pecar, piense, hermano, lo que hizo Jesús por usted y por mí. Pensemos, hermano. Yo creo que ahí Dios le muestre por visión, si fuera posible, todo lo que Jesucristo hizo en la cruz cuando estaba crucificado. Cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no sabe lo que hacen. Pero hoy en día hay mucha gente, hermano, que no valora la cruz. Hombres, mujeres, jóvenes, hermanos cristianos. Por eso que hoy, hermano, no hay un cambio y lamentablemente hay pastores, hermano, que consienten esta tontería. Pastores que dicen: no, es que hay que entenderlo porque son jóvenes, hay que comprenderlo. Si tienen por eso enamorado, enamorada, que sigan fornicando, ya Dios tratará con su vida. No, hermano, no es tiempo de jugar el evangelio. Las cosas de Dios hay que tomarlo con seriedad, así de fácil. ¿Eres o no eres? En el camino del Señor, hermano, no hay cosas neutrales. Amén, hermano. Si no eres, entonces no sigas al Señor. Y si eres, hermano, siga al Señor, así de fácil. Josué, hermanos, le dijo al pueblo de Israel: si vosotros queréis servir a los ídolos, como sirvieron nuestros padres a dioses paganos, eso fue lo que Josué le dijo al pueblo de Israel, hermano, los confrontó antes de entrar a la tierra prometida. O creo que ya estaban en la tierra prometida. Si van a servir a ellos, sirvan pues, vayan, sírvanle. Pero ¿sabe qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, hermanitos. Entonces, valoremos, hermano amado, la cruz. Valoremos el sacrificio que a través de aquello ahora somos reconciliados con el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, hermano, yo les exhorto a ustedes: no juguemos al evangelio. No juguemos. Tomemos la cosa con seriedad. Hermano, a través de la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 10. Ahora tenemos paz con Dios. Romanos capítulo 5, el versículo 10, note lo que dice acá. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
Mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dijo Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por la cruz, por la muerte de Jesús en la cruz, ahora somos reconciliados. Por medio de la sangre de Cristo, estamos en paz con Dios. A ver, ¿cuántos están en paz con Dios? A ver, digan amén, hermano, escriban amén. ¿Cuántos de ustedes están en paz con Dios? Entonces, hermano, la cruz como demostración máxima del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio, hermano, e entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ¿qué es lo que Dios nos demanda ahora? ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermano? ¿Cuál es la enseñanza espiritual y aplicación práctica en estos tiempos en nuestras vidas? Que tenemos que tomar la cruz diariamente. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Tenemos que tomar esa cruz diariamente. Jesús llama a sus discípulos a imitar su entrega. Tomar la cruz significa morir al egoísmo, rendir la voluntad propia y seguir a Cristo. Tomar la cruz, hermano, nos habla de una identidad del cristiano. No nos gloriamos en logros personales, sino en Cristo crucificado, dijo el apóstol Pablo. Tomar la cruz implica renuncia al pecado. Tomar la cruz implica, hermano, consagración, dedicación, búsqueda. Si fuera posible, hermano, renunciar a amistades. La Biblia dice, y no reís, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Jesucristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos amados, ¿qué es lo que Dios nos manda, hermano? Perdón y gracia. La cruz nos recuerda que hemos sido perdonados. ¿Para qué? Para perdonar. Si alguien te ofendió, si alguien te lastimó, tienes que perdonar. Si tú no perdonas, tu oración también no va a ser escuchada. Amén, hermanitos. Valoremos, consideremos que cuando Jesucristo estuvo en la cruz, recuerde todo lo que le hicieron a Jesús. No hay nada comparable, hermano. Con Jesús se ensañaron. A Jesús, hermano, lo maltrataron. A Jesús lo humillaron. A Jesús, hermano, lo pasaron, hermano, todas las calles, hermano, por Jerusalén desnudo. Lo golpearon. Cómo le salpicaba la sangre, hermano, de los latigazos que caían sobre sus espaldas. Hermano amado, cuando le pusieron la espina y no fueron, hermano, esas espinas, algunos estudiosos creen, hermano, que medían 5 centímetros. Y no creen que se lo pusieron delicadamente, sino que se lo encajaron, hermano, y todavía se lo chancaban, hermano, para que le encaje bien. Y la sangre brotaba, hermano, por sus sienes. Todo su cuerpo, hermano. Jesús perdió su sangre en la cruz. Pero él en su momento, hermano, allí, ¿sabe lo que dijo? Padre, perdónalos,
porque no sabe lo que hacen. Eso implica cargar la cruz, perdonar a aquellos que nos han lastimado y por ende, hermano, también la cruz nos enseña a tener una vida nueva. La cruz no es el final, sino el inicio. Muere nuestro viejo hombre para que nazca una nueva vida. A través de la cruz, hermano, y termino. Yo creo que usted y yo hemos sido beneficiados. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido reconciliados con Dios, tenemos libertad del poder del pecado y también victoria sobre Satanás. Somos hijos de Dios, somos el templo del Espíritu Santo, hay una esperanza eterna. La cruz, hermano, es la predicación central también del Evangelio en estos tiempos. Así que, hermanos amados, en conclusión, valoremos el sacrificio que hizo el Señor por nosotros en la cruz. Que Dios, hermano, nos bendiga. Que si usted de repente no ha entendido claramente el significado de la cruz, pero Dios es bueno, hermanos. Dios permite, a través de su palabra, hacernos ver para que nosotros reflexionemos y volvamos a Él. Aprendamos a perdonar, aprendamos a vivir como cristianos verdaderos, tratemos, hermano, de agradar a Dios, tratemos de vivir una vida consagrada, sobre todo en estos tiempos difíciles. Cristo viene pronto. Yo quiero hacer una oración por usted, hermanito amado. Allí donde usted se encuentre, escriba ahí, deje su orgullo, deje, hermano, su resentimiento, y allí escriba, diga: pastor, necesito que ore por mí. Todos, hermanos, de una u otra manera, cometemos errores. Pero mientras que estamos en la gracia de Dios, hay oportunidad. La Biblia dice: buscad a Dios mientras que Él puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y vuelvas a Jehová. Allí, hermano, vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, en esta noche, dígale ahí, hermano, en esta noche tú has hablado a mi vida, me has enseñado a través de tu palabra, me has exhortado, me has corregido, y yo recibo tu palabra, Padre. Que esta palabra haga efecto en mi vida y ayúdame a vivir conforme a ti te agrada, Señor. Sé que he estado pasando por momentos difíciles, sé que he estado pasando por pruebas. Sé, Padre bendito, que a veces no he entendido tus planes, tus propósitos. Pero estoy acá, Señor, pidiéndote misericordia, pidiéndote perdón. Perdóname también a mí, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, como pastor, como ministro de tu palabra, a ser ejemplo a mis hermanos. No permitas que alguna actitud mía